Mi presentación del día de hoy está dividida en 4 partes, todas de ellas muy influenciadas o por mi experiencia o por mi formación. Los economistas, en su intento de entender cuáles son los ingredientes necesarios para que un país transite del subdesarrollo al desarrollo, lo han intentado todo. En el año 1995, el profesor Robert Bates acuñó un término de capital social y lo definió como el inventario de asociaciones cívicas, confianza social y normas de cooperación que determinan la capacidad de los miembros de una comunidad, su coordinación para resolver problemas colectivos. Se puso a estudiar el caso en particular de Italia, y en Italia decía, ¿por qué es que la parte sur, Sicilia y toda esa parte más mediterránea, está tan subdesarrollada con respecto a la Toscana y la parte de Milán, la parte norte? Había una cosa que había que tratar de explicar acerca de cómo estaba organizada la sociedad. Y acuñó este término del capital social y demostró empíricamente que la diferencia en el nivel de desarrollo de la parte sur de Italia con respecto a la parte norte de Italia tenía que ver con esos intangibles que tenía la sociedad, como por ejemplo la confianza que existía entre los miembros de la misma sociedad, la capacidad que tenían para organizarse como sociedad civil, ese tipo de cosas, y acuñó el término en general como capital social. Pero hay muchos estudios que muestran que todas las métricas que miden el capital social en los países tienen una correlación directa y positiva con el grado de desarrollo de los países. Aquí estamos viendo PIB per cápita en el eje de las abscisas y medido contra una medida de confianza entre los miembros de cada una de las sociedades en esos países. Entonces, para ponerlo en términos muy llanos, mientras más capital social haya en un país, es decir, mientras más capacidad para organizarse y resolver problemas colectivos, mientras más activa su sociedad civil, mientras más asociaciones e iniciativas de parte de la sociedad, mayor es su nivel de ingreso per cápita. Esta literatura ha avanzado enormemente. Este modelo es un modelo del Banco Mundial, por ejemplo, donde vemos que dividen el capital social en 2 tipos, el macro y el micro. Y simplemente no es el único framework, no es el único esquema para estudiar el diferente capital social. Lo que es muy importante entender es que también madura el capital social, es decir, una sociedad tiene toda una gama de cosas o de necesidades o de fallas de mercado o de causas que defender y no empieza defendiéndolas todas al unísono, se va desarrollando. Entonces yo aquí, desde una perspectiva totalmente científica, es tratar de mapear para ser eficiente a la hora de ver un ecosistema de participación cívica, qué organismos ocupan qué orden de capacidades, ¿no? Lo idóneo para tener una sociedad civil de primera es que muchas de esas capacidades estén ocupadas. Y me ha tocado, utilizando este tipo de punto de vista o esta manera de ver las cosas, desde inventar nuevas asociaciones hasta sugerirle a algunas existentes que reenfoquen sus capacidades, que profundicen en unas cosas, que dejen de hacer otras, ¿no? Pues resulta que en Nuevo León realmente tenemos un tercer sector muy formal, pero quizás todavía pequeño en relación al tamaño de su economía. Seguramente en ese esquema de ambientes de capital social hay todavía muchos huecos por llenar, ¿no? Déjame pasar a la segunda parte de la presentación, que tiene que ver con el rol que tiene el empresariado en esa construcción de capital social. Queremos pensar en Nuevo León que la comunidad empresarial siempre ha perseguido, además de trascender con clase mundial en sus negocios, el tener un compromiso y una responsabilidad social. Y me ha tocado a mí ser testigo de cómo ha evolucionado esa forma de influir del sector privado a través de asociaciones como las que ustedes representan. El rol de estos empresarios ha ido transitando a atender otra necesidad muy importante en esta construcción de capital social, que es el fortalecer instituciones en general, tanto del sector público como del tercer sector, que le ayuden a este país, a este Estado, a convivir en democracia de manera más eficaz. Si me forzaran a dar una definición de cuál es el modelo de influencia actual
en los grandes grupos empresariales para intervenir en proyectos, pues yo lo definiría como lo ponemos aquí. Intervenciones finitas y focalizadas en el fortalecimiento de instituciones formales que mejoren el funcionamiento de nuestra democracia. Y aquí hay un ecosistema de algunos organismos que estos grupos empresariales tradicionalmente y hasta la actualidad están encargados de auspiciar. Como pueden ver, ocupan diferentes esferas en esa construcción de capital social, desde situaciones en el sector privado, intereses gremiales, hasta cuestiones que son netamente de la sociedad civil y que tienen que ver con el ecosistema de rendición de cuentas, de interacción con el gobierno, hasta construcción de capacidades adentro del gobierno. Quizás se nos hace un poco normal a nosotros, pero cuando uno lo traslada al ámbito nacional no es tan común ese tipo de ecosistema. Creo que en eso el ecosistema regiomontano es hasta cierto punto excepcional. Todas estas contribuciones tienen que ver al final de cuentas con el desarrollo, porque le tratan de agregar al ecosistema competencias indispensables para transitar al desarrollo. En mis intentos de entender este ecosistema hay 1000 maneras de dibujarlo, esta es solamente una, pero me parece un ejercicio muy valioso para que líderes como ustedes traten de entender qué necesidad, entendido este gran universo de capital social, son las que yo le aporto a mi comunidad. El Consejo Nuevo León es la respuesta a 2 preguntas. Una es, ¿cómo le podemos hacer los miembros de la sociedad para que los gobiernos estatales no se reinventen cada 6 años? ¿Cómo podemos hacerle para quitarle ese aspecto de volatilidad, de ciclo político, a los grandes proyectos estratégicos indispensables para mejorar la calidad de vida de la población? Y la otra es cómo podemos ser proactivos a la hora de involucrarnos como sociedad civil en temas que tienen que ver con capacidades gubernamentales. Típicamente el enfoque en el involucramiento del tercer sector o de la IP había sido de reacción. Entonces, Consejo Nuevo León trata de atender esa pregunta de decir, ¿cómo podemos hacerle para involucrarnos en la definición de las grandes preguntas, no en la crítica de la respuesta? Entonces, ante esas 2 preguntas, nos enfocamos a tratar de diseñar una reforma de ley que le diera vida a un organismo transeccional, con participación del gobierno y del sector privado, cuya función básica y elemental fuera la de emitir un plan estatal de largo plazo y de darle seguimiento al mismo, ¿no? Muchas veces el problema que tiene organizaciones como las de ustedes es falta de acceso o articulación cuando tiene que ver la causa que ustedes persiguen con un tema de gobierno. Es muy importante tener ese canal donde su inconformidad se pueda traducir en propuesta, y eso es lo que trata de hacer Consejo Nuevo León. Está organizado en 5 comisiones, ahora 6, donde la última que se acaba de aprobar es esta Comisión de Finanzas Públicas. Las columnas en ese Partenón, que es desarrollo humano, desarrollo sustentable y desarrollo económico, son cosas en las que Nuevo León hoy día ya pretende estar al nivel de economías de la OCDE. Sin embargo, y esto está también muy bien documentado en la literatura de desarrollo económico, en lo que nos ha hecho falta para realmente llegarle a esas cosas de los niveles de desarrollo de la OCDE son precisamente el software que tiene que ver con seguridad y justicia, el Estado de Derecho, corrupción, transparencia, eficacia gubernamental. El principal entregable de Consejo Nuevo León es el plan estratégico. Nosotros le llamamos Nuevo León Mañana y es la visión al 2030. Por ley, y esta es una innovación institucional, por ley, cada plan estatal de desarrollo que cada administración entrante debe de presentar a los 6 meses de tomar posesión, debe circunscribirse al plan estatal de largo plazo. Y en él se definen no solamente 47 áreas de oportunidades estratégicas para que el Estado llegue a ese nivel de desarrollo que se persigue, sino también las métricas necesarias para irles dando seguimiento y una lista muy importante de proyectos estratégicos que son claves para atender esas áreas de oportunidad, ¿no? Espero que en esta sesión hayamos aprendido que todos ustedes son formadores de capital social,
y que ese es un intangible indispensable para alimentar el software que necesita nuestro Estado para poder seguirse desarrollando. Primera idea. Segunda idea, es muy importante reflexionar, sobre todo en las etapas de inicio, de las etapas de diseño, todos ustedes líderes con opiniones fuertes acerca de causas importantes de la sociedad, el espacio que sus organizaciones ocupan en ese mapa de capacidades del capital social. Esto es especialmente relevante el día que ustedes piden dinero. Ya hay un mercado filantrópico, ya hay un mercado que compite por recursos para instituciones como las que ustedes dirigen, y mientras más claramente diferenciada sea su propuesta de valor a ese ecosistema, son de muchísima más fácil venta. Cuando grupos benefactores, que suelen ser muchas veces repetitivos, ubican duplicidades o en el peor de los casos contrariedades en causas que ellos financian, mete mucho ruido y complica los procesos de fondeo. Entonces digo yo, si cuando andábamos con taparrabos en el Neolítico, como cazadores recolectores, ya teníamos un incentivo para colaborar, ¿por qué carambas es tan difícil resolver problemas de acción colectiva? Sí, debería ser algo que traemos tatuado en nuestro ADN porque ha sido indispensable para sobrevivir. Deja tú ahorita para perseguir causas, ¿no? Como economista es fácil. Resolver problemas de acción colectiva es muy difícil porque los costos suelen ser privados y los beneficios suelen ser públicos. Y una cosa que tiene esa estructura es muy difícil o siempre está en short supply. Pero una respuesta más útil, y creo que un poco más entusiasta y optimista, es que se requiere del liderazgo, del compromiso y de la labor heroica de gente como ustedes al perseguir causas y al no ceder y al perseverar para que se vaya construyendo el capital social que nuestro Estado y nuestro país necesita para seguirse desarrollando. Muchas gracias.